La Corte Suprema manifestó su total, absoluto y decidido rechazo a las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, en contra del fallo que paralizó la construcción del proyecto termoeléctrico Central Castilla. Y la secretaria de Estado dijo en una entrevista al diario El Mercurio que la decisión de la Corte Suprema incurría en errores y generaba incertidumbre. Queremos ahondar en este tema. Vamos a conversar con el ex ministro de Justicia, Luis Bata, que lo tenemos acá en el estudio. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. A ver, quiero partir recordando esta frase que usted dijo hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando del mostrador, 5 de noviembre del año 2003. El problema de las presiones es muy antiguo. Las personas pueden pretender presionar a los jueces. Lo importante es si ellos se dejan o no presionar. Reacción que estará ligada a su fortaleza moral, a su integridad y carácter. ¿Mantiene todavía esa afirmación? Y segundo, se lo pregunto porque esto que acá, o que hizo sus declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, ¿se puede catalogar como una presión hacia el Poder Judicial? Bueno, yo mantengo, por supuesto, esa afirmación que hice en esa época. Lo que pasa es que hay una cierta percepción ciudadana de que se puede presionar a los jueces, y eso no es así. Los jueces son independientes y ejercen una función muy profesional en todos los temas. El tema que ahora se ha planteado es un poco diferente, en el sentido, y tiene un carácter más bien permanente. Yo no lo analizaría desde el punto de vista de la coyuntura, pero en fin. ¿Por qué le digo esto? Porque mucho depende. Desde luego se pueden comentar los fallos judiciales. Yo quiero dejar eso claramente establecido. Nadie puede decir que no se pueden comentar. El problema es quién comenta y cómo comenta. Ese es el tema. No es lo mismo que comente un ministro de Estado a que comente un ciudadano común cualquiera. Un comentario de un ministro de Estado tiene otras implicancias, se proyecta en el tema de las relaciones de los poderes del Estado, etcétera. Y en ese sentido, aquí se ha dicho, se ha comentado de la parte técnica del fallo. Y se ha dicho, mire, este es un fallo que tiene vicios técnicos. Y entonces eso ya es más complicado, dicho por un ministro de Estado, porque quiere decir que de una u otra manera se inmiscuye en el mérito de las resoluciones judiciales, que es donde no puede un ministro de Estado hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un marco constitucional que es muy sencillo, y que dice que la facultad de conocer de las causas, de todas las causas, no de algunas y de otras, no, todas las causas civiles o criminales, corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia, exclusivamente. Y la Constitución más aún recalca y dice, mire, no se me puede meter ni el presidente de la República, ni los ministros, ni el Congreso, es una facultad exclusiva. Y esto es muy importante por el hecho de que protege al ciudadano común. Cuando el ciudadano común se ve avasallado por abusos o tropelías o arbitrariedades de la administración del Estado, del poder político, los jueces y el Poder Judicial pasa a ser la protección y el refugio, vía, entre paréntesis, de recursos como el de protección. A ver, pero ese mismo análisis, por ejemplo, se puede aplicar para lo que dijo la ministra Matei hace poco tiempo atrás, que dice que ojalá que no caiga en la sala de Petronelo, porque capaz que los jueces lo terminen felicitando, esto a raíz de un joven que quemó del Transantiago. No, yo creo que esas son cosas diferentes. Por eso, es que estamos entrando en ese nivel de declaraciones. Entonces, cuando vemos este nivel de declaraciones, que son ministros de Estado, se hacen Poder Judicial, lo hemos conversado con Pablo un par de veces acá. Uno se puede imaginar al ministro de la Corte Suprema diciendo, ¿sabe que el presidente de la República no está haciendo bien la pega? Bueno, es muy bueno su razonamiento. ¿Por qué? Porque así como se dice hoy día, entrando al mérito de las resoluciones judiciales, mañana los ministros de la Corte Suprema podrían perfectamente decirle al Congreso, mire las leyes que tengo que aplicar, leyes malas que tengo que aplicar, y sin embargo yo no le estoy haciendo crítica pública a la calidad de las leyes que emanan del Congreso. Entonces son cosas diferentes. Lo que dice la señora Matei es una cosa más bien de tipo general, pero esto otro es entrar como le digo, al mérito. Y los jueces están todos los días viendo materias especializadas que tienen que ver con ciencias biológicas, que tienen que ver con medicina, que tienen que ver con economía, con finanzas, temas complejos. Y sin embargo, entran en sus materias porque es lo que corresponde, y para eso muchas veces usan justamente lo que se llaman los peritos, las opiniones de expertos en las materias, y resuelven de acuerdo al marco jurídico, digamos, para la situación de que se trate. De manera que yo creo que en este caso lo que ha habido es una cierta desprolijidad en cuanto a cómo se ha hecho la crítica, en que se le ha dicho a los jueces, mire, ustedes no tienen competencia técnica
para resolver estos temas. Y en consecuencia, la norma constitucional no hace ningún tipo de distinción de qué materia. Yo le puedo decir más, materias tan complejas como la libre competencia, que son tribunales especiales, los conoce la Corte Suprema y los conoce perfectamente y resuelve en un sentido o en otro de acuerdo al mérito del proceso y al marco legal, sin que haya ningún tipo de reclamo o de crítica. Señor Bates, usted fue ministro de Justicia, el ministro de Justicia actual. A propósito de los dichos de la ministra, dijo que no ha tenido ninguna intención de afectar la independencia. Ahora, usted citaba recién el artículo 76 de la Constitución, el que establece que la jurisdicción es privativa de los jueces y que no pueden interferir, ¿no es cierto?, el Congreso, el presidente, etcétera. ¿Es necesario que tenga intención la persona que está interfiriendo para que se considere que sus dichos interfieren? ¿Es posible, además, conocer de fondo las intenciones? No, a mí me parece que el tema de las intenciones es como leer el alma humana, ¿no es cierto? Es decir, es muy difícil precisar cuáles son las intenciones. Por lo demás, no ese es el tema aquí. Aquí hay una expresión objetiva, digamos, en cuanto a la incompetencia técnica de los jueces para conocer estas materias. Y yo creo que eso, y por eso, yo le voy a decir, es muy inédita una declaración o una redacción del Pleno de la Corte Suprema por una razón muy sencilla. Porque la función de los jueces es extremadamente compleja y sensible. Piense usted qué significa darle la razón a uno y negársela al otro. Los jueces están acostumbrados a las críticas de quienes pierden sus posiciones frente a las causas. Eso están completamente acostumbrados. Por eso que esta reacción, como que se pasaron los límites de lo que son los comentarios en cuanto a decirle, mire, ustedes no tienen competencia, entonces, no se me metan en este tema. ¿Y entonces cómo se explica usted la reacción a las declaraciones del ministro de Justicia? No, eso tendría que preguntárselo a él por el tema de la... Ahora, ¿usted encuentra lógico que el gobierno apoye las palabras de la ministra del Medio Ambiente, como se ha dado en estos últimos días? Yo no sé, tengo la impresión de que ha habido desprolijidad y probablemente una falta de asesoría jurídica oportuna sobre este tema, porque obviamente que declaraciones de ese tipo tienen que ver con las relaciones entre los poderes del Estado. Y como le vuelvo a repetir, el Poder Judicial no se mete en estas cosas. Ordinariamente los conozco mucho, hace muchos años a los jueces. Ellos hacen su trabajo profesional y tiene que ser así. Y hay otro ángulo, fíjese, extremadamente importante, que es la protección ciudadana, a través de, en este caso, recursos de protección, ¿no es cierto?, en que el ciudadano está protegido de los abusos que puedan cometer las autoridades políticas, de cualquier gobierno, no estoy haciendo distinciones. El periodo militar, por ejemplo, ¿no es cierto?, quedó muy en evidencia. Se critica la debilidad del Poder Judicial en aquella época para proteger los derechos de las personas que eran afectadas por violaciones a los derechos humanos. Y ahí quedó muy clara la importancia que tiene que la gente, el ciudadano común, pueda recurrir a los tribunales y proteger sus derechos frente al poder político, económico o una combinación de poderes político, económico y social, en que el ciudadano común conozca, que sepa que hay un mecanismo que lo protege. De manera que es muy importante este ángulo del tema, en el sentido de que cualquier ciudadano pueda recurrir a protección cuando sus derechos fundamentales están afectados, contra el poder político, contra el poder económico, contra el poder, o una combinación de esos poderes. De ahí la importancia que tienen los tribunales de justicia, y hay que apoyarlos, hay que no solo respetarlos, sino que apoyarlos en su función. Son la espina dorsal de un Estado de Derecho democrático de cualquier país, digamos. Por último, aquí se cruza lo político con lo técnico desde el punto de vista judicial o del Poder Judicial, sacando su rol como abogado, sino que como ministro de Estado que fue en su minuto. ¿Usted cree que son cuestionables la forma como han sido las palabras de la ministra del Medio Ambiente y que por lo tanto acá debiese de haber o un llamado a atención o un análisis mayor para evitar confrontación de poderes del Estado? No, mire, yo creo que en esto juzgar es muy fácil, hay que hacerlo con prudencia. Yo creo que más bien hubo una desprolijidad en su declaración. Ella no es abogado, ¿no es cierto? Es una experta en su especialización, vio afectada su área y reaccionó como reacción. Pero yo creo que más allá de eso, lo importante, lo permanente en este caso es, primero, proteger la facultad que tienen los tribunales de conocer de todas las causas, cualquiera que sea su naturaleza, porque esa es la esencia del Estado de Derecho. Y segundo, que el ciudadano común pueda recurrir a los tribunales, ¿no es cierto?, y que tenga protección frente a los abusos de poder de cualquier orden y de cualquier gobierno. Aquí no estoy haciendo distinciones, porque el poder político tiende también a veces
atropellar los derechos de las personas, digamos, y entonces que el ciudadano pueda recurrir. Eso es muy importante, yo creo que está en juego también este tema. Hay muchos otros aspectos en todo esto. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias, profesor Bates, y que tenga felices fiestas patrias. Muchas gracias a ustedes, igualmente, que lo pasen muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.